Con el paso del tiempo y haciendo un repaso breve de estos últimos 3 años, debo reconocer que no consigo entender cómo hay personas aún que crean que el origen de una de las épocas más duras en términos de salud en los últimos años fuera una sopa de murciélago. Claro que los expertos han cambiado de versión cada cierto tiempo, que si el origen era una sopa de murciélago, que si un laboratorio, que si China, que si la OMS. Durante la primera quincena de 2020, se decretó por parte del gobierno un confinamiento que fue declarado más tarde ilegal por el propio Tribunal Constitucional, y que después de todo este tiempo, aún no se han depurado responsabilidades políticas. Aunque este hecho fue muy grave, lo fue todavía más el acatamiento por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que arremetieron, y de qué forma, contra todo aquel que osaba salir a la calle a pasear o a tomar el sol. Fueron detenidos, maltratados injustamente, identificados como delincuentes. El gobierno declaró un estado de alarma disfrazado de estado de sitio. Ustedes sabrán las connotaciones de un estado de sitio para un país. Pues bien, el gobierno sabía que un estado de sitio representaba que un gobierno militar tomara las riendas del país y que el gobierno político pasaba al banquillo. El Partido Socialista Obrero Español no se podía permitir la oportunidad de acabar de asestar un golpe mortal a la democracia y al Estado de Derecho. A pesar de que fue un Estado policial en toda regla, nos hicieron creer que no habíamos perdido nuestros derechos y libertades individuales. Pero la realidad era otra. Agentes policiales entrando sin orden judicial en propiedades privadas, detenciones masivas en todo el país por hacer deporte, pasear o tomar el sol en la playa, sanciones económicas desorbitadas para quien se saltara los toques de queda, e indefensión ante la autoridad ciudadana que siempre había creído en la policía como defensores del Estado de Derecho y la ciudadanía. Aquel primer año, el 2020, acabó para todos con una policía perdiendo la confianza del pueblo por sectarismo, ilegalidad y por excederse en el ejercicio de sus funciones. Y así estamos después de 3 años, sin que ninguno de ellos haya publicado ni un triste comunicado de disculpas personal o colectivo a través de sus varios sindicatos. Atentar contra el pueblo es uno de esos delitos más penados en nuestro país, y saltarse la Constitución a favor de unos decretos partidistas es mucho peor, y más si tenemos en cuenta que todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado juraron defender y hacer defender la Constitución. A partir de entonces, parte de la sociedad entendió que la policía en cualquiera de sus versiones solo atendía las órdenes de sus superiores por encima de la legalidad y de las necesidades del pueblo que les paga la nómina. Igual a día de hoy, los agentes policiales creen que su sueldo sale de los bolsillos de los concejales o ministros del país. Aparte de la gran cagada de los medios policiales, también vivimos la gran timada médica, política e informativa. Todo fue un burdo timo e insulto a la inteligencia. Los medios de información se ocupaban de recibir suculentas subvenciones a cambio de seguirles el juego al partido de turno. Los sanitarios hacían lo propio en sus hospitales y centros de salud. Tanto los médicos como los medios de comunicación silenciaron este golpe de Estado y continuaron con un relato impuesto por las altas esferas políticas de miedo, terror e incertidumbre. Era constante el ataque psicológico en la televisión y en los centros de salud. 24 horas al día, 7 días a la semana y lo peor de todo, continúa a día de hoy, para enlazar con otro tipo de miedo y tensión como es el supuesto cambio climático. Mintieron todos. Al principio aseguraron que con la primera todo terminaría y la sociedad volvería a la normalidad. ¿Lo recuerdan? Que la primera tenía una efectividad del 100%, pero con el paso de las semanas, esos mismos expertos seguían apuntando alto con la efectividad de sus tratamientos, asegurando un 90%. Las semanas seguían pasando y su efectividad iba decreciendo hasta el 80%, luego el 60%, 40%, 20%, y finalmente se sinceraron y terminaron por reconocer lo que todos nosotros ya sabíamos desde el principio, que no servía para nada. Bueno, para algo sí, de todos es sabido. Nos decían que la inoculación era voluntaria, pero la realidad era bien diferente. Si no accedías, no podías volar en avión, te quedabas sin trabajo o tu familia te rechazaba directamente. Porque los medios, una vez más,
a la orden del gobernante, se esmeraron en difundir odio entre las familias. Si no habías tomado el veneno, no podías reunirte con tus familiares, no podías abrazar a tus abuelos y quedabas excluido de la sociedad. Por no hablar de los mercenarios periodistas o artistas, que se coronaban pidiendo que los negacionistas fuéramos a la cárcel, o no pudiéramos comprar, salir a pasear o trabajar. Todo muy democrático y muy al libre albedrío de cada uno, ¿verdad? ¿Y qué me dicen de los bailes de los sanitarios? En una época donde nos dijeron que los centros hospitalarios estaban colapsados, los sanitarios se grababan en vídeo haciendo bailes macabros o directamente insultando a las familias que habían perdido a un ser querido. ¿Cómo podía ser que estuvieran colapsados los hospitales, pero los sanitarios, a pesar de ello, se grababan haciendo bailes o escenas de humor? ¿Y qué me dicen de los medios de comunicación? Recuerdo que cuando les atacamos porque ellos no portaban mascarilla en los programas, alguien muy brillante, seguramente miembro de ese club selecto de expertos, dijo que no hacía falta porque los techos eran muy altos. ¿Lo recuerdan? Pero ojo al dato, ellos no la llevaban porque los techos eran altos, pero el público sí que debía llevarla. Todo muy coherente. Como cuando nos dijeron que no podíamos utilizar fuentes, duchas en las playas, parques infantiles por seguridad. Pero oigan, los parquímetros de la zona azul o los cajeros llenos de mierda porque no los limpiaba nadie, sí. Todo muy coherente. O cuando nos decían que sentados en una terraza podíamos quitarnos ese elemento tan importante contra el primo del murciélago, pero al ponernos de pie teníamos que volver a utilizarlo. O cuando nos dijeron que la mascarilla había eliminado la gripe de toda la vida, pero que no pudo con el primo del murciélago chino. Si usted cree en los virus, imaginando que estos existieran, sabrá que estos podían entrar por cualquier orificio de nuestro cuerpo. Pero no. Era un virus muy disciplinado y con principios. ¿Cómo iba a entrar por los oídos, los ojos o por el culo? Para nada. Solo disponía de dos opciones, aunque le añadiré la más correcta después. O por la boca o por la nariz. Ese supuesto patógeno no entraba por la boca, nariz u orejas. Entraba por el cerebro y te contaminaba las neuronas, provocando la eliminación de cualquier sentido común y lógica. Así que para terminar, no fue un patógeno chino, ni de laboratorio. Se trata de un problema político mundial. A buen entendedor, pocas palabras bastan.